El ingeniero informático Felipe Ovares Barquero, aficionado a los libros, se dedicó a escribir desde una edad muy temprana. Ha sido profesor de computación en la Universidad Nacional desde hace casi 30 años. Tiene un doctorado en educación de la Universidad de La Salle. De la tesis de este doctorado salieron algunos ensayos sobre educación y tecnología que se cristalizaron en su libro La bicicleta de Katmandú, en el año 2009. En el año 1817, el barón alemán Karl Drais inventó la bicicleta. 100 años después, un hombre de Katmandú que nunca había visto nada parecido a una bicicleta, la inventa de nuevo. ¿Cuántos inventos, obras, cosas e ideas ya se le ocurrieron a alguien antes que a nosotros y no lo sabemos? Es la interesante reflexión de este libro de ensayos. Estamos desde el Hotel Casa Conde con Felipe Ovares y su libro 10 minutos bajo la lluvia. Muchísimas gracias por estar en el programa Punto y Coma. Encantado, gracias a ustedes. Inicialmente nos gustaría conocer un poco quién es Felipe, cuál ha sido su recorrido, tanto profesional como también en la parte de escritura. De acuerdo, actualmente soy profesor en la Universidad Nacional, en la Escuela de Informática. Tengo como 30 años de ser profesor y escribo por hobby, ¿verdad? No es, digamos, como el oficio mío principal, lo hago en mis tiempos libres. A veces son pocos porque el trabajo de profesor a tiempo completo requiere mucho tiempo. Coméntenos acerca de cuál ha sido su influencia literaria. Si hay algún autor o autora que le interese más o con el cual se siente más cómodo. Borges me gusta mucho porque Borges yo siento que es como un escritor para escritores y eso ayuda mucho. Él deja como muchos cabos sueltos en su obra y que a uno le dice, mira qué interesante como retomar eso, ¿verdad? Lo que pasa es que Borges es muy denso, ¿verdad? Su conocimiento es enorme. Entonces diría yo que es como difícil aceptar esos retos. Anteriormente habéis escrito poesía y haiku. Ahora estás escribiendo relatos cortos. ¿Cómo fue ese proceso para pasar de un formato a otro o si anteriormente había estado mezclando? Diría que los he estado mezclando desde hace mucho tiempo. Obtuve un premio de poesía haiku con la Embajada de Japón. Por cierto, bueno, yo gané el primer lugar y Ricardo, mi compañero de química, mi colega de química, él obtuvo el segundo lugar. Fue muy divertido porque eso fue como un juego que lo empecé yo y entonces le lancé el reto a Ricardo. Ricardo, vea, esto es un haiku, se escribe así, ¿verdad? Son 17 sílabas, 5 en primera línea, 7, 5, ¿verdad? Son 5, 7, 5. Se lo dejo ahí, a ver, y Ricardo se emocionó, le encantó y participamos en ese certamen y nos fue bien. Las mismas vacas del finado Matute, allá en Atenas, amanecieron el 8 de enero con un exceso de estrés que solo su mujer supo diagnosticar con una frase lapidaria: va a temblar. Uno de sus hijos, al salir de la oficina al mediodía, conociendo que las secretarias y recepcionistas le tienen pavor a los sismos, las previno así: están atentas, hoy tiembla. Cerró la puerta en el 6º piso y cuando regresó a las 2 de la tarde, lo esperaban las caras pálidas y estremecidas de sus compañeras y un grupo nutrido de curiosos para que les explicara por qué él sabía que iba a temblar. Les respondió: hoy las vacas amanecieron inquietas, y se fue sin darle el crédito a su madre. Contanos cómo fue justamente este periodo de escritura. ¿De dónde sale tu motivación para escribir 10 minutos bajo la lluvia? Los cuentos no es como que me senté y escribí los cuentos, son 26 cuentos, en realidad eran muchos más cuentos, ¿verdad? Eran tal vez unos 40, seleccioné unos 30, cuando llegaron a la editorial ellos dijeron, mejor quítelo, también, entonces quedaron en 26. Pero los cuentos, digamos, no fue que los escribí en un mes o en 6 meses, sino que fue una cosa de varios años. Entonces al final digo, mira, tengo este montón de cuentos, voy a escogerlos y los presenté en la editorial y me los aceptaron, pero sí es un periodo bastante largo. Mi querida amiga Natalia quería una fotografía con Mafalda en San Telmo
yo una en la esquina de las calles Jorge Luis Borges y Costa Rica en el barrio Palermo. Caprichos y nada más. Nos encaminamos hacia el primer objetivo. En la plaza, un paseante nos descifra. ¿Son turistas? Sí, le respondo. Natalia no escucha. El hombre me cuenta. Fui compañero de escuela de Humberto Maschio, que dirigió Costa Rica hace muchos años. Le respondo. Sí, tengo un lejano recuerdo de Maschio. Me despido. Natalia posa para otra imagen. Un cura es el fotógrafo. Ella es así. Le habla a un muerto si es necesario. Me acerco. Él le devuelve la cámara y la bendice. Da la vuelta, nos miramos. Es un hombre apacible. No es un cura de pueblo. Tiene otros aires. Me sonríe. Sigue. En ese momento tanteaba recordar si fue con Maschio aquella victoria contra México en el desaparecido Estadio Nacional con un golazo de Fernando el Príncipe Hernández. Ahí sentado recuperé una pregunta. ¿A quién se me parece el cura fotógrafo? No obtuve la respuesta, pero el hilo de la búsqueda quedó activado. Es un rostro reposado pero macilento. Sigo sin ligarlo con el de algún conocido. 14 meses después, el 13 de marzo de 2013, veo la televisión. Ya eligieron al Papa. Bendito sea Dios, dijo una amiga. ¿De dónde es?, le pregunto. ¿Es argentino? Imagínese. Observé el rostro del nuevo Papa. Al verlo pensé, se parece a Rafilla, un panadero de San Ramón, amigo de la infancia de mi padre. Y enseguida el chispazo de una búsqueda activada en mi cabeza durante varios meses. Desde el teléfono le escribí un mensaje a Natalia. La fotografía en la Catedral de Buenos Aires se la tomó el Papa Francisco. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de la literatura de Felipe y de este libro es que detrás de cada cuento hay una gran investigación. Entonces, de cada palabra, lugar, evento, fecha, Felipe ha hecho una investigación que posiblemente para escribir un cuento de pocas cuartillas, tal vez ha investigado 3, 4 meses sobre ciertas cosas, que es una de las cosas que a él más le fascina. A él le fascina, lo que sabía Borges. Entonces Borges comienza a hablar de Escandinavia, y luego pasa a China, y luego pasa a Asia, y tal vez nunca fue ahí. Cantera Bruta, de Alfredo Sancho. Una antología poética en versión ebook que despliega una infinita versatilidad en temas y estilos. La obra de Sancho, desconocida casi por completo en nuestro suelo, merece ser leída y estudiada porque, entre otras razones, fue absolutamente innovadora. Su primer libro publicado fue 100 mentiras y otros cuentos en el 2007 y posteriormente publica Tragedia en el Virilla, libro que le tomó 4 años de arduo trabajo, pero la obra constituye la investigación más exhaustiva publicada hasta la fecha sobre el accidente ferroviario más sangriento en la historia costarricense. Felipe comenzó a escribir realmente a través de la red de la Universidad Nacional, el correo interno. Y hace ya varios años apareció uno que se llamaba el Paralelo 10, que era sobre un monolito que tenía la universidad, porque por la universidad pasa exactamente el Paralelo 10. Y para hacer un parqueo lo botaron, y botaron el monolito que tenía una placa, etc. Creo que en el Palacio de los Deportes también existe una marca, porque por ahí pasa. Y de una simple remoción de un monolito hizo un cuento que fue un boom en la universidad. Todo el mundo hablaba del monolito, del Paralelo 10. Entonces tiene esa capacidad. Eso es tal vez lo que más me agrada, la investigación que hay detrás de cada cuento. Luego a eso hay que añadirle su propia experiencia personal, porque hay muchas cosas aquí que tienen que ver con su vida. Y el humor. Felipe tiene un humor muy característico. Esa combinación de esas 3 cosas es la que hace los cuentos de Felipe y su literatura realmente muy agradable, y creo que va en camino de convertirse en un gran escritor para Costa Rica. Cada vez sus libros mejoran en calidad, sus historias son más detallistas y realmente es un gusto.
Hacia el final de su prólogo para prólogos, con un prólogo de prólogos, Borges deja un desafío. La revisión de estas páginas olvidadas me ha sugerido el plan de otro libro más original y mejor, que ofrezco a quienes quieran ejecutarlo, y además coloca las bases. El libro que yo estoy entreviendo es de índole análoga. Constaría de una serie de prólogos de libros que no existen. Abundaría en citas ejemplares de esas obras posibles. Y agrega, para restringir el trámite, convendría, por supuesto, eludir la parodia y la sátira. Las tramas deberían ser de aquellas que nuestra mente acepta y anhela. Cuando uno lee el libro, pareciera que hay un sutil orden entre cada relato corto. ¿Es por alguna razón? ¿Lo hiciste pensando en alguna forma, alguna estructura específica? Si usted sintió que hay un hilo conductor entre los cuentos, por qué empezó en este y por qué terminó en este, digamos que se lo debo al editor de la UNED, porque yo envié los cuentos en cierto orden y él me dijo, mejor este pongámoslo aquí, mejor este pongámoslo aquí. Hay un cuento que es el inicial, que se llama Prólogos, que no es el prólogo del libro, sino que es un texto que se llama Prólogos, que es como un reto de Borges, y ese se quedó ahí en el lugar donde está, porque es como el inicial. Por cierto, hay una cosa curiosa, porque existe la idea de como que los prólogos no deberían de leerse, ¿verdad? Lo cual es muy extraño. Si el prólogo está en un libro es porque hay que leerlo, ¿verdad? Algunos prólogos son aburridos, pero en el caso mío, digamos que eso que se llama prólogo no es el prólogo del libro. Le regalé el libro a una compañera en la universidad y me dice, Felipe, ya me leí tal cuento. Y le digo, ese es el segundo. Me dice, sí, no, ese es el primero. No, porque el primero se llama prólogos. Y me dice, los prólogos hay que leerlos. Le digo, claro que sí hay que leerlos. Pero yo ya le expliqué, no es un prólogo, es un cuento también. Aquella noche de insomnio me sorprendió con un correo electrónico preguntándome, si te dieran a escoger, ¿qué te gustaría ser? ¿Ángel o santo? Para salir a machetazos del nudo gordiano, le respondí ángel. Ahora, meses después, me vuelve a sorprender con otra de esas preguntas que requieren un doctorado en el pensamiento lateral de Paulo Coelho. No recuerdo cómo decoró la cuestión, pero más o menos, practicándole la liposucción al propósito, quedaba en estos términos. Si Dios te diera la oportunidad de regresar después de la muerte, para revivir los mejores 10 minutos de tu existencia, ¿cuál momento maravilloso escogerías? Háblenos un poquito ahora sí de la historia del título. Borges tiene la idea de que hay una biblioteca donde están todos los libros, incluso cuando digo todos los libros es incluso hasta los que no se han escrito, ¿verdad? Dios, por decirlo así, ¿verdad? Tiene todas las vidas de nosotros guardadas ahí, ¿verdad? Y entonces yo me las imagino que hay archivos de videos, ¿verdad? De 10 minutos. Mi vida está en secciones de 10 minutos, ¿verdad? Y entonces uno podría llegar y coger, bueno, voy a ver estos 10 minutos de Felipe, voy a ver estos 10 minutos, ¿verdad? Entonces por ahí surge la idea, ¿verdad? Alguien que me pregunta, bueno, Felipe, pero si usted después de muerto le pidieran volver a la vida, ¿qué escogería? ¿Cuáles 10 minutos escogería, verdad? Y entonces ahí es donde juego un poco con cuáles podrían ser las cosas, pero con cuál es la que yo realmente escojo, que es una cuestión así como muy sencilla. Bueno, escogería los 10 minutos bajo la lluvia que caminé con una amiga cierto día en San José. Y eso es. Elementos de turismo. Renato Quesada. La Universidad Estatal a Distancia presenta el primer libro con sello costarricense en materia de turismo. Elementos de turismo, del autor Renato Quesada. Según su autor, la obra es pionera en el ámbito nacional y en la región centroamericana, pues los libros con que trabajaban los tutores y los estudiantes de la carrera de turismo provenían de México y España. La problemática que nos encontramos algunos profesores de turismo fue que en Costa Rica no habían producido libros de turismo, sino que todos los libros de estudios académicos se traían del exterior. Es por eso que decidí escribir un libro, un material valioso y de calidad nacional, agregó el autor.
el enfoque interdisciplinario de la unidad aborda el turismo desde varias perspectivas como la historia, la economía, la sociología e incluso la psicología social. Para Carlos Lizama, presidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, quien escribió el prólogo del libro, Quesada analiza y describe al turismo como un sistema de alta complejidad, debido a sus relaciones intersectoriales e interdisciplinarias, así como la extrema variedad de todas las actividades que lo conforman. Elementos de Turismo es una unidad didáctica modular compuesta de 7 capítulos, 2 anexos y un componente multimedial. Secretos Perfectos. Poesía selecta de amor. 1965-1995. De Alfonso Chase. Quizá el único secreto perfecto de los poemas de Chase sea su riqueza formal y su capacidad de asombro, la cual despliega con audacia en esta antología en versión ebook, en la que se reúne por primera vez su poesía amorosa. Mediante 26 historias muy bien trabajadas, Ovares va desplegando un rico mural que conforma una radiografía de su universo narrativo, en el que no falta cierto realismo que integra un plano significativo de irrealidad, como lo atestigua su prólogo imposible a un libro más improbable. Su bestiario es protagonizado por personajes de todo tipo, procedencia y condición, que se mueven por medio mundo y viajan en distintos medios de transporte, como un avión presidencial venezolano o trenes transilvánicos, con propósitos y razones muy distintas. En algunos relatos, no pocos, no falta lo que Truman Capote llamaba color local, como en los cuentos El Perico, Vacas Sísmicas, El Cuarto Magón, La Pared Encantada, Habemus Tacus, entre otros. Estuvimos hablando con Ricardo Sánchez y él le tiene unas preguntitas que nos gustaría que escuchara. Me gustaría preguntarle a Felipe cuál es ese manuscrito que tiene escondido ahí en su biblioteca y que está pronto a salir, o cuál es esa obra que está tratando de trabajar y que de repente se le ha negado un poco. Si a uno le gusta escribir, siempre hay algo escondido, ¿verdad? Yo tengo en la computadora una carpeta ahí con muchos textos que, como le digo, generalmente como me gustan los cuentos, que dije, no, esto no, o incluso algunos que yo los tenía abandonados, luego los retomo y logro que me gusten. Me gustaría como que fuera una novela corta, ¿verdad? Entonces entro en la crisis eso de que tengo que escribir mucho. Una novela corta deben de ser por lo menos unas 80 páginas, ¿verdad? Creo que tengo unas 60 o 70 páginas, pero todavía no me gusta. Entonces lo que he estado tratando de hacer es como engañarme. No voy a pensar que estoy escribiendo una novela, voy a pensar que voy a escribir un cuentito, ¿verdad? Luego otro cuentito, pero que al final es una novela porque todo es del mismo tema, ¿verdad? Entonces por ahí está tal vez el manuscrito que pregunta Ricardo, digo yo, pero en general creo que si uno escribe, uno tiene muchas cosas ahí pendientes y que ahí están en la computadora esperando a ver si en algún momento se concretan. Me gustaría saber cuál es su ritual para escribir. Todos los escritores tienen un ritual. Leen un poco, descansan, escriben de noche, escriben de día. Me gustaría conocer cuál es su ritual, si escribe con música, si no escribe con música, si escribe con libros alrededor o no. ¿Cuál es el ritual de Felipe Ovares para generar tan buenos cuentos? Sí, hay un ritual. Yo digo que mi ritual es, necesito estar en la oficina que yo tengo en mi casa. Puedo escuchar música, sí, pero tiene que ser algo muy especial. Digamos, me gusta Sabina, entonces yo podría escribir escuchando a Sabina, ¿verdad? Incluso de vez en cuando está uno escribiendo y Sabina dice una frase, mira, esa frase tú las traes, uno la podría poner por aquí, ¿verdad? Sí, podría escribir con Sabina. Creo que con él y tal vez con algunos otros pocos, pero en general no, no estoy escuchando nada. Sí tengo libros al lado, no puedo escribir si no tengo el internet. Necesito tener la computadora con el internet activo porque se me ocurre algo y quiero saberlo y quiero
cuál es el significado de esa palabra. Me siento muy cómodo con el Word de Microsoft porque tiene la facilidad de los sinónimos. Me encanta mucho, escribo una palabra y vamos a ver si hay algún sinónimo que me gusta. Y esa es como la manera de hacerlo. He tratado de escribir en otros lugares y no me siento bien. Tengo que estar ahí en esa oficina, en mi casa. Si tengo algo que me está como gritándome, escríbame, puedo hacerlo a cualquier hora. Puedo hacerlo en la mañana, puedo hacerlo en la madrugada, puedo hacerlo en la noche. Por ejemplo, con el libro del Virilla, que fue un proceso ahí muy largo, hice jornadas de 16 horas, o sea que como de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, una cosa así, y me acostaba y yo veía los registros que tenía en la cabeza, era una cosa así como, pero tenía un deseo muy grande de terminar el libro. Felipe, muchísimas gracias. No, encantado, encantado. Si me gratificaran con esos escasos minutos vitales, volvería, desde la silenciosa ausencia terrenal, a recorrer los 300 metros bajo la lluvia que una noche, entre abril y mayo, deshice abrazado a mi querida amiga Sisi, 3 cuadras en una ciudad sin estrellas, sorteando edificios tristes y taxistas mal vestidos, malhumorados y sapricistas. ¿Quién diría? Fue el momento más feliz de mi vida. Bueno, al filo de la medianoche, le respondí el correo. No seas vago. 10 minutos bajo la lluvia se fue desarrollando a lo largo de 2 o 3 años de puntillosa creación de temas variados. Y es admirable la modulación, la intensidad y el ingenio con que este mural va apareciéndose al lector, resultado de conjugar una mirada tan atenta y selectiva sobre la realidad, con una provocativa imaginación creadora. Sus estudiantes de computación, anegados de perplejidad por el colapso de la galaxia Gutenberg, interpelan a su profesor de informática. «Profe, ¿de verdad usted escribe cuentos?» «Pues sí», y lo hace insertando vocativos del eslavo eclesiástico antiguo, escribiendo cuentos sobre fútbol o desplegando el ectoplasma angustiado del gran dios de la pintura Caravaggio, o el espectro de un ingeniero croata bajo otra lluvia inmemorial, esta vez en la estación de trenes Bucarest Nord. Este libro expresa las cuestiones más trascendentales que pueden estar contenidas en los instantes y las casualidades, en el azar, lo efímero, lo vano. Felipe Ovares Barquero nos quiere decir que la vida entera cabe en solo 10 minutos bajo la lluvia. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.